gusto de nuevo compartir en este módulo con colegas de distintos países de América Latina. Hoy concluimos esta primera parte que tiene que ver con procesos electorales. Si en algún momento tengo que interrumpir, ya que estoy un poco mal, no sé si notarán de la voz, pido sus disculpas de antemano. Aquí ya tengo un pañuelo y un vaso con agua que espero sean suficientes para atender cualquier contingencia, pero cualquier ataque de tos, disculpas anticipadas. Lo que vamos a discutir hoy tiene que ver ya con quizá la perspectiva más práctica de los temas que hemos visto, y es cómo en el ciclo electoral, en todas sus etapas, podemos activar la participación ciudadana. En la unidad 2 ya habíamos hablado de los dilemas, en particular de organizar o de activar la participación ciudadana. Hablamos del ciclo de políticas públicas, hablamos del problema de acción colectiva, de los grupos de interés, de cómo creábamos un issue, de la narrativa que teníamos que hacer y de las estrategias que podíamos implementar para incentivar a las personas a organizarse y estar del lado de nuestra agenda para presionar a los actores o a los decisores de políticas públicas. Lo que vamos a hacer en esta mañana es centrarnos ya en el ciclo electoral y en los roles que puede tomar los centros de pensamiento como a los que pertenecemos. Así que, de nuevo, la idea es hacerlo de la forma más jovial posible. Si en algún momento no tienen algo claro, no están de acuerdo con algo o tienen algún comentario, ahí tenemos a la derecha el chat para que puedan hacer uso de él, o bien también pueden usar el micrófono en sus dispositivos. Comenzamos entonces con una primera imagen, que es el de las elecciones. Como podrán ver en su documento teórico, una premisa de la que partimos es que las elecciones es un evento, vamos a decir ya periódico, regular, pero si nos ponemos a pensar o a imaginar realmente lo que implica una elección, de verdad que es un evento extraordinario. La movilización de personas, de recursos, no solo económicos, sino que también mediáticos, que ocurren a lo largo de un proceso, pero en particular en un día, es francamente extraordinario. Y lo decía Daniel Sobato, que es un académico en temas electorales y de la región de América Latina en particular, que las elecciones, siempre dice, son la movilización humana más grande. Es el día cuando más gente se mueve en una dirección específica, que es ir a elegir a delegados para que estos detenten el poder y con el poder público pues aprueben e implementen una serie de políticas públicas. Si se recuerdan, en la unidad 2 lo que planteamos en el cuadro de grupos de intereses como un grupo de mayorías, es decir, aquí la acción colectiva depende de qué tan incentivados o motivados estén los ciudadanos de participar, pero usualmente hay países en América Latina una participación realmente baja, alrededor del 30%, por ejemplo, en el caso de Colombia, otros países que rondan el 50, el 60%, es una porción considerable de la ciudadanía a la que se levanta a votar. Y para los centros de pensamiento es una oportunidad, no la elección en sí, sino el ciclo electoral, para encaminar nuestras agendas de nuestras propias organizaciones. Es una oportunidad, como veremos, para presionar a los candidatos a posicionamientos y también para promover nuestros issues. El contenido de esta presentación básicamente son tres apartados.
principales. En primer lugar, es un repaso del ciclo electoral. No vamos a repetir lo que hemos visto, pero sí queremos sintetizar lo que se ha discutido en otras sesiones y tener un marco general, una fotografía amplia del ciclo electoral. Luego vamos a ver en dónde estamos parados, y a esto me refiero a la concepción que se tiene hoy en día de la sociedad civil, cuáles son las nuevas tendencias, cuál es el papel de la sociedad civil en el siglo XXI para entender en qué espacio nos podemos mover como centros de pensamiento, y en tercer lugar vamos a resolver esos dilemas o tratar al menos de aproximarnos a esos dilemas que tenemos cuando nos movemos entre la academia, con estudios técnicos, con evidencia empírica, con un lenguaje a veces incluso muy formal y muy serio, y también del lado del activismo, que no es que sea un campo poco serio, al contrario, el activismo es aquel que ya nos permite llegar al proceso de cambio de una forma más activa, pero que también expone a nuestras organizaciones a dinámicas a veces más riesgosas, porque implica tomar posicionamientos o implica tomar calificativos ante distintos actores o circunstancias relacionadas con la agenda de políticas públicas. No nos detendremos mucho aquí. Este es el repaso del ciclo electoral que, como pueden ver en su documento teórico, está estructurado en 3 etapas. Empezábamos con la postelectoral, es decir, después de las elecciones, que es la mayor cantidad de tiempo en principio. Cuando cierran las urnas, cuando se han elegido los candidatos, y luego que estos tomen posesión, queda un ciclo postelectoral, un ciclo regular, un ciclo, una etapa ordinaria, en donde ya no estamos usualmente en el debate electoral o inmersos en una campaña electoral. Sin embargo, las dinámicas políticas continúan incluso dentro de los partidos políticos. Hay reacomodos en sus dirigencias, hay repensamiento para aquellos partidos que perdieron probablemente, o para los que ganaron. Hay un momento importante de decidir quiénes pasan al servicio público dentro de su militancia o fuera de su militancia. También hay cabildeos, hay grupos de interés que se van a acercar a las estructuras partidarias o al Congreso o a la Presidencia de la República para encaminar sus políticas públicas. Digamos que esta es la etapa donde normalmente o donde usualmente nos encontramos, es decir, una etapa no electoral. Después comienza una etapa preelectoral donde se comienzan a definir estrategias, se comienzan a decidir candidaturas, donde ya comienza ese debate sobre políticas públicas y por tanto la información comienza a fluir de una forma más rápida, se comienza a tener una perspectiva de lo ocurrido hasta esa etapa, quiénes son los candidatos que se plantean como fuertes o como débiles según su servicio público, y por tanto se comienza a configurar una agenda. En la etapa preelectoral, es decir, antes de las campañas electorales, es recomendable que comencemos a imaginarnos de aquí a 5 o 10 meses de qué va a estar hablando el ciudadano común o qué va a estar en las páginas de los periódicos en los primeros titulares. Eso nos puede dar una visión más o menos clara de los componentes que integrarán la agenda de opinión pública referido a las políticas públicas, si nuestros temas estarán en esa agenda o si es difícil que estén, cómo podemos encaminarnos para la creación de un issue. Y finalmente, cuando ya quizá no tenemos control, donde ya todo ha madurado y comienza a caminar de la forma más rápida, es propiamente la campaña electoral. En algunos países puede ser de 2 a 3 meses, en otros posiblemente se divide constantemente en un ciclo
electoral, pero lo cierto es que estas campañas electorales, si bien se polarizan entre las opciones partidarias, con el tiempo también la sociedad civil ha tenido mayor protagonismo, tanto por las redes sociales como por un boom de la sociedad civil que veremos en el siguiente apartado. Entonces, incluso en la misma campaña electoral, de cara a la elección, va a haber una voz que va a ser valorada por medios de comunicación, pero también por los candidatos que vienen de la sociedad civil organizada. Si podemos situarnos en cada una de estas etapas, es más fácil encontrar estrategias de incidencia. Es decir, en una etapa electoral posiblemente los centros de pensamiento deberán dedicar más recursos a plataformas mediáticas, porque precisamente es una etapa mediática. Deberán dedicar más recursos a aparecer en televisión, puede ser recurso humano capacitado para hacer un papel de vocería en medios tradicionales, o va a ser la ejecución de los proyectos que han pensado en la creación de espacios de diálogo o de debate entre candidatos. En la etapa postelectoral, que es la más amplia, puede tratarse de la revisión de la campaña electoral en los meses siguientes a la elección, algo que ya habíamos mencionado en el rol de observación electoral, o nos dedicamos a hacer los acercamientos pertinentes con las élites políticas, o bien a crear una conciencia sobre nuestros asuntos de agenda con la sociedad civil. De nuevo, si hay algún comentario, aquí estoy pendiente del chat del grupo. Pero pasemos a lo que nos ocupa, es decir, este repaso del ciclo electoral es más bien un marco en el que tenemos que ubicarnos para definir estrategias y sobre todo tiempos. Pero ya en el fondo, cuando hablamos del rol de los centros de pensamiento, quisiera empezar con este dibujo, que es la portada de un libro que se llama El Leviatán, de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, al igual que un Jacques Rousseau o un John Locke, es parte de este grupo de intelectuales de la Europa occidental que comienza a cuestionar las monarquías absolutas, comienza a cuestionar el concepto de soberanía depositado en un monarca y comienza a preguntarse si la soberanía realmente reside en el pueblo. Y esa pregunta la resolverán quizás de forma más drástica países como Francia, donde hay una revolución que literalmente decapita a la monarquía y se instaura una república, y de forma menos drástica en países como sociedades en aquel entonces como Inglaterra, donde convive una monarquía pero ya limitada por un parlamento y por documentos que se configuran como una especie de constitución no escrita. Surgen ahí las monarquías constitucionales. En ese contexto empieza ese debate sobre el rol de la gente que no tiene el poder. Digamos que hasta en este momento definimos sociedad civil como la gente que no está en el poder, como nosotros, los ciudadanos, los que no somos elegidos en elección popular, ni somos vehículos, no estamos en una militancia partidaria, en un vehículo para detentar el poder público, sino que somos la gente, la mayoría del pueblo, es decir, la gente común, los ciudadanos. ¿Cuál es el rol entonces del ciudadano? Entonces todos estos contractualistas, como los que mencionaban, dicen, bueno, los ciudadanos van a hacer un contrato. Y en ese contrato se va a estipular que hay un Estado, el cual va a tener ciertas funciones para el bienestar de los ciudadanos. Este señor, por ejemplo,
y comienzo con Thomas Hobbes porque dentro del movimiento contractualista es quizá el más conservador, porque todavía pues no podemos llamarlo liberal, ni que establece un Estado liberal, sino que justifica en algún momento un régimen absolutista, en el sentido que dice, bueno, al final el hombre o los seres humanos somos como lobos, y como lobos tenemos que protegernos de los otros lobos. Entonces lo que tenemos que crear es una especie de leviatán, un monstruo, un muñeco fuerte que va a guiar a la sociedad, va a timonear la sociedad para que entre los lobos no se persigan o no se maten el uno al otro. Esta era la primera concepción de lo que teníamos que hacer como sociedad civil, era hacer un contrato para justificar a un leviatán, a un Estado que más o menos tiene pocos controles. Ahora, esto va cambiando y un John Locke va a decir, un momento, este Estado tiene que estar limitado porque un leviatán también puede ser peligroso para los mismos ciudadanos. Pero esta es la primera concepción que tenemos de este contrato entre ciudadanos y por eso empiezo con esta reflexión para ir a lo que tenemos hoy, que es una relación entre gobierno y sociedad civil. Y aquí solo quiero hacer un paralelo entre ambos, para hacerlo de la forma más simple. Vamos a distinguir entre sociedad civil y sociedad política. Como decía, la sociedad política son los políticos, los funcionarios de gobierno que están no en cargos ni siquiera de dirección, sino que estamos hablando de aquellas personas que llegan al gobierno, ya sea mediante elección popular o designados por estos de elección popular, ya sea dentro de sus equipos o en otras instituciones, para tener funciones que la misma Constitución o las leyes establecen. Es decir, son los que tienen el mandato de representarnos en las decisiones públicas. Algunos dirían son los que tienen el poder, aunque en teoría el que tiene el poder, el que es el soberano, es el pueblo que mandata, que le da un encargo a estas personas. Del otro lado está la sociedad civil, que decíamos son los comunes, las personas, los ciudadanos que no estamos en esos cargos, y en medio están los partidos políticos, que son una especie de intermediarios. De hecho, una de las concepciones contemporáneas sobre los partidos políticos es que son órganos de intermediación, es decir, los partidos políticos son canales entre la sociedad civil y la sociedad política. Deberían de ser aparatos en donde llevan las demandas populares o las preocupaciones o las aspiraciones de los ciudadanos a la sociedad política. ¿Y por qué? Porque como son los partidos políticos los que han llevado a estos ciudadanos o ciudadanas al gobierno, son ellos los que están cercanos a ese político y los que en primera instancia pueden exigirle rendición de cuentas a esos políticos. No es que solo ellos lo deban hacer, pero ellos son los más cercanos a la sociedad política por razones obvias. Tengo una reflexión de Sebastián en el chat, que es hoy en día la polarización de los partidos y tendencias políticas hace que el trabajo de los centros de pensamiento sea difícil, en términos que las relaciones que otros actores puedan creer que existen entre un centro de pensamiento y un partido político. Los centros deberían estar siempre alineados a una tendencia política o deberían mantener siempre un carácter independiente. Esto es una pregunta muy pertinente para lo que vamos a discutir en estos momentos. En primer lugar, como sociedad civil ya veremos que tenemos un rol protagónico y que cada vez es más aceptado que haya una sociedad civil activa y cercana a la sociedad política, porque la sociedad política
existe con la finalidad de producir bienestar a la sociedad entera. Entonces, en principio, los centros de pensamiento deben estar cerca de la política. Es natural que estén cerca de la política porque se centran en decisiones que se toman dentro de la política, que es sobre las políticas públicas. Ahora, deben estar siempre alineados a una tendencia a mantener un carácter independiente. Esto lo resolveremos cuando vayamos a los roles científicos que pueden tener los centros de pensamiento, pero vale la pena anticipar algo que se discute en el mismo documento teórico, y es que hay una variedad de centros de pensamiento. Los centros de pensamiento como tales tienen su boom, al menos en nuestro entorno más inmediato, en Estados Unidos. Y por tanto, en Estados Unidos es muy interesante ver la variedad de pensamiento que existe. Y en el documento teórico, repito, se mencionan algunos ejemplos concretos, porque tenemos centros de pensamiento que pueden estar cercanos al Partido Demócrata o cercanos al Partido Republicano. De hecho, pueden haber centros de pensamiento que reciban financiamiento, ya sea del gobierno o de estos partidos. En ese caso, en los centros de pensamiento partidarios, eso es legítimo y puede ser incluso efectivo en el sentido que es un centro de pensamiento que podrá tener mayor incidencia en determinado partido político. Es decir, esos centros de pensamiento se vuelven la base social de un partido político en particular. Mientras que un centro de pensamiento que mantenga su carácter independiente probablemente no tenga esa cercanía en un instituto político. Sin embargo, quizá tenga mayor alcance en sus audiencias, porque le puede hablar al partido político A o al partido político B. Entonces es un trade-off, hay que elegir. Quizás se tenga un centro de pensamiento partidario y por tanto se sea más cercano a las decisiones de los diputados congresistas de ese partido, pero no se tenga impacto en otros partidos. O bien, de carácter independiente, donde se pueda hablar a distintos institutos políticos, pero la incidencia sea menor. Le voy a poner un ejemplo personal. En mi caso, estuve por bastantes años en un centro de pensamiento en El Salvador que se autodenomina independiente, más allá de las relaciones o de la cercanía que se le quiera establecer a FUSADES. FUSADES es un centro de pensamiento de carácter independiente. Y esto lo entendí cuando hice una estancia en Santiago de Chile, en un centro de pensamiento que no era independiente. Le voy a explicar por qué no era independiente. No era independiente porque tenía una autodenominación ideológica muy clara, pero no solo por la retórica, sino porque era un centro de pensamiento que junto con otras organizaciones organizaba eventos con los partidos políticos, con las dirigencias de los partidos políticos. Podía intercambiar correos electrónicos o hacer una llamada telefónica con congresistas de cierto partido político. Entonces había una relación pública, clara, cercana, institucional. Claro, ese centro de pensamiento chileno se llama Libertad y Desarrollo, que se autodenomina incluso una organización de centro derecha, nunca iba a tener ninguna relación profunda con la socialdemocracia, ni con la democracia cristiana, ni mucho menos con el Partido Comunista. Entonces era un centro de pensamiento enfocado en un partido político, en algunos partidos políticos de un sector específico. De nuevo, tenía más acceso a esa élite, pero tenía menos alcance en las audiencias. Solo le podía hablar a esa élite. Probablemente, cuando esa élite no está en el Ejecutivo, ese centro de pensamiento entonces tuviera menos incidencia que cuando esa élite está en el Ejecutivo. Entonces, un ejercicio necesario y honesto es preguntarnos el carácter de nuestro centro de pensamiento. Si es de carácter independiente y le habla a todos los partidos políticos, o
sí se vuelve un centro de pensamiento para cierto sector político, y son los expertos de cierto sector político. Vamos avanzando en la presentación, pero es un debate que va a seguir y vamos a retomar más adelante. Hay un nuevo paradigma que es el de la gobernanza en red. Y esto es lo que tenemos que entender para situarnos y decirnos a los que hemos trabajado o tenemos algún tipo de contribución en los centros de pensamiento, que hoy es nuestro momento. Es decir, la era actual, el periodo actual es el momento de los centros de pensamiento. Quizás hace 40 o 50 años para un centro de pensamiento hubiera sido mucho más difícil. O hay una menor proliferación de centros de pensamiento en esas décadas previas a la entrada de la democracia en América Latina, que de forma generalizada se habla que fue en la década de los 90. Hay un antecedente, y es que durante esa década, bueno, desde la década de los 80 y la década de los 90, hay un consenso, se le puede llamar, pero realmente nunca fue algo escrito. Pero sí, en el contexto del gobierno del presidente Reagan, hay una especie de tendencia y experimento en los países de América Latina de volver a lo que se tenía en el siglo XIX, solo que en el siglo XIX no habían estados modernos. Hoy, con estados modernos, decidieron algunos experimentar con traer esa concepción clásica de la economía, en donde el Estado no tiene control de esa estrategia, por ejemplo, de la política monetaria, o al menos no va a tener una intervención en la política monetaria, ni aspira a ser el que active la demanda agregada de una sociedad para regir la economía, sino que es más un Estado que facilita el libre mercado. Esto es porque durante la década de los 90 hay una crisis macroeconómica debido a la deuda que tenían los países de América Latina con Estados Unidos. Hay índices de inflación muy altos, y entonces está lo que conocemos como el consenso de Washington. En una primera etapa tiene una reducción del Estado en la economía, una facilitación en teoría del libre mercado, y con eso se esperaba que hubiera un crecimiento económico. Al menos del consenso de Washington sí se puede decir que hubo una estabilidad macroeconómica que todavía en países con gobiernos socialdemócratas como Uruguay ya se mantiene, una conciencia de que hay que cuidar la política monetaria para que esta no se traduzca en mayor inflación. Sin embargo, hay todo un debate alrededor de la desigualdad y de las políticas sociales débiles o inexistentes como producto del consenso de Washington. Y es que a la par no hubo un reforzamiento siquiera en muchas ocasiones del Estado de Derecho, y por tanto no se tenía una promoción genuina del libre mercado, sino que también hubo mucho mercantilismo. Pero ese es un debate aparte. Lo que sí podemos saber es que en este contexto se concibe al Estado como una empresa. Y todavía en algunos países, ustedes pueden notar candidatos empresarios, cuya credencial como empresarios es parte de su mensaje. Y dice, bueno, el gobierno es una gran empresa, hay que cuidar con los resultados, hay que hacerlo eficiente, así que puedo implementar medidas como si fuera un gerente, medidas gerenciales para hacer de esta empresa una maquinaria más eficiente y más efectiva. Cuando se comienza a hablar de gobernanza o de gobernabilidad, es en un documento del Banco Mundial de 1992, en donde se habla de un buen gobierno en el que
hay una gerencia pública eficiente, hay rendición de cuentas, hay certidumbre, es un escenario predecible y hay un marco legal para el desarrollo y la información. Es decir, algo parecido al Consenso de Washington, con un énfasis también en las instituciones. Pero no dejaba de pertenecer a este contexto. Cuando realmente comenzamos a hablar de gobernanza, como lo vamos a hablar en los siguientes minutos, es a principios del siglo XXI. En el año 2021, 2001, ya se manejaba por algunos autores una crítica a ese modelo de gobernanza, incluso al modelo del Consenso de Washington. Y es en el año 2003 donde la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico publica un primer documento en donde se extraen todos esos aportes teóricos de esta nueva gobernanza, y es la gobernanza en red. ¿Qué es la gobernanza en red? La gobernanza en red va a proponer algo distinto a este rational choice o a todas las teorías económicas de que lo único que hay que hacer es crear mayor eficiencia y mercados más fuertes para obtener desarrollo económico, porque los seres humanos somos racionales. A decir, eso es cierto, pero también es importante construir las instituciones adecuadas, porque desde las instituciones también se pueden impactar patrones de comportamiento. Y es ahí donde entra el nuevo paradigma de la gobernanza en red. Aquí podemos hacer un símil bastante simple. En el neogerencialismo, la sociedad política o desde el gobierno es la que provee, como cualquier empresa, servicios públicos a la sociedad civil. La sociedad civil es más un usuario pasivo de esos servicios públicos. Y esto se traslada incluso en política social. En el área de educación, por ejemplo, los profesores se vuelven parte del recurso humano de la gran empresa. Y una forma de medir el grado de educación, de calidad de educación, es ir a los usuarios y ver cómo los usuarios, que es el estudiante, está respondiendo, ya sea en sus notas o en su asistencia a programas educativos. Esta es la concepción del neogerencialismo. Ahora, en la gobernanza en red es una situación distinta. Como ya no es una gran empresa, sino que el gobierno es un cúmulo de instituciones donde se intenta generar bienestar social y crear instituciones para ello, la sociedad civil también se vuelve un actor protagonista. No solo recibe el servicio público, sino que puede dar también retroalimentación de este servicio público o puede acompañar al gobierno en alianzas, en cooperación para la realización de estos servicios públicos. Ahora, ¿por qué este paradigma y por qué lo que tenemos en este nuevo paradigma de gobernanza en red en el siglo XXI? Porque los centros de pensamiento en el siglo XXI cada vez tienen más protagonismo en la agenda de políticas públicas, en el sentido que como actores organizados de la sociedad civil pueden ayudar al gobierno a tener mejores servicios públicos. Por ejemplo, algo que puede hacer un centro de pensamiento en el tema de educación es medir la calidad educativa y presentar estudios al gobierno sobre los programas que ha hecho. Y ahí es que las tareas de monitoreo y evaluación estén en boga hoy en día desde los centros de pensamiento. O, en el caso de El Salvador, por ejemplo, que se ha establecido una mesa para la política educativa. En esa mesa hay ONGs o centros de pensamiento que también están dispuestos a contribuir con una perspectiva de expertise para una mejor implementación o diseño de políticas públicas. Y esto va más allá de los centros de pensamiento.
Ya se entendió que en el diseño de las políticas públicas tenemos que tener en cuenta al usuario de las políticas públicas y que los usuarios de las políticas públicas tienen que estar en ese proceso. No podemos, usuarios, beneficiarios o implementadores, no podemos pensar en una política educativa si no tenemos en cuenta hoy a los maestros, que estén en la mesa y que nos cuenten sus problemas. O es impensable hacer un plan de educación si no hacemos focus groups con los padres de familia, o entrevistas a profundidad con los padres de familia, con los maestros, con los directores de escuelas o con los mismos estudiantes. Es decir, esto es reciente, pero en el siglo XXI ya no se concibe la política pública sin el destinatario de la política pública. La sociedad política ya no es un mero emisor o el que dicta la política pública, sino que en compañía con la sociedad civil diseña política pública. Y dentro de esa narrativa, los centros de pensamiento tenemos un espacio de validación y de decir, no nos podemos mostrar como enemigos de la sociedad política o como adversarios de la sociedad política, sino que en todo caso, y retomo el comentario de Sebastián, ya sea en cercanía con un partido político en particular o hablando al público en general, lo que queremos es fortalecer las políticas públicas desde nuestros principios. Hay un tema que es un ejemplo de este boom de la gobernanza en red y de la sociedad civil hoy en día, que es el de gobierno abierto, y que parte de tres principios: rendición de cuentas, transparencia y apertura. El gobierno abierto es un paradigma transversal que se puede implementar en áreas de seguridad, de medio ambiente, de economía, de educación, y es decir, bueno, el gobierno va a ser un ente, como su nombre lo indica, abierto, accesible al ciudadano, y el ciudadano se vuelve, en este paradigma de gobernanza en red, un protagonista de las políticas públicas. Lo que comienza a ser la organización que retoma la gobernanza en red sobre el gobierno abierto es identificar tres relaciones que tiene el ciudadano con el gobierno. Y esta es información, es decir, la información que provee el gobierno sobre distintos servicios al ciudadano. Consulta, que es cuando el gobierno le pregunta al ciudadano, ya sea su declaración de renta, ya sea su estado socioeconómico, entre otros, y una participación activa. En esas tres relaciones, esta organización identificó 5 ejes de políticas públicas, o áreas de políticas públicas: legislación, políticas en sentido estricto, instituciones, herramientas tradicionales de difusión de información o herramientas tecnológicas. Y en el cuadro podemos ver qué tipo de actividad hace el gobierno en cada una de esas relaciones conectadas con esta área. Por ejemplo, en información y en legislación identificó que hay un derecho a la información, que hoy en día es algo que está abriéndole puertas a la sociedad civil y a los centros de pensamiento para hacer su trabajo, y que se están creando leyes de acceso a la información, que el acceso a la información se ha vuelto un derecho constitucional, y todo esto viene de ese boom en el que estamos como sociedad civil en el siglo XXI. O en consultas sobre legislación, ya hablábamos, hay estudios de impacto o de evaluación de cierta ley, por ejemplo de género, sobre la equidad salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo. O incluso en participación activa, ya hay iniciativas populares en países como Uruguay, por ejemplo, Uruguay o Paraguay, donde, de acuerdo a la Constitución, con un número de ciudadanos organizados se puede insertar reformas de ley o incluso reformas constitucionales. Eso es en el área de legislación. Pero en el área de políticas o instituciones o de información, en todas estas se trata de hacer un gobierno más abierto, en donde la sociedad civil y la sociedad civil organizada como los centros de pensamiento son aliados en el proceso de políticas públicas.
ya sea en su diseño o su implementación, les da retroalimentación al gobierno, y el gobierno cuenta con información valiosa desde la ciudadanía para tener un mejor desempeño en la implementación de políticas públicas. ¿Hay alguna pregunta? Creo que esto ha sido un poco abrumante porque es información bastante densa, así que después de estos dos componentes y antes de pasar al otro, que también es un poco denso, quisiera dejar un espacio por si hay alguna pregunta o comentario del material que se ha discutido hasta este momento. Bueno, si no hay ninguna pregunta, o hasta el momento no me ha aparecido en el chat público, podemos pasar al siguiente esquema, que es muy útil para encontrarnos como centros de pensamiento en nuestro rol y en nuestro trabajo día a día con relación a la sociedad política, como ya lo preguntaba Sebastián. Bueno, y ese es, perdón, omití mencionar que la iniciativa de gobierno abierto está siendo liderada por una organización que se llama Upper Government Partnership, como un asocio de gobierno abierto, y ahí podemos ver en todos esos países con verde. El verde claro es porque están implementando su primer proyecto, el verde oscuro es porque es el segundo proyecto implementándose. El Open Government Partnership lo que hace es dar recursos, ya sea capacitación técnica o incluso dinero a ciudadanos o a funcionarios públicos para que apliquen esta básicamente filosofía o este paradigma de gobierno abierto en áreas específicas. Ustedes pueden entrar ahí y ver, por ejemplo, en su país qué se está haciendo. Y van a encontrar una variedad de políticas públicas, es decir, en África se está haciendo, por ejemplo, variedad de cooperación entre ciudadanía y gobierno mediante herramientas digitales de seguridad pública. O en México hay ejemplos de cómo a través de mensajes de texto se puede tener servicios de asistencia de salud pública para ciertos sectores como madres embarazadas. Es decir, ya hay una explosión de este paradigma en conjunto con nuevas herramientas de comunicación tecnológicas para acercar a la sociedad política con la sociedad civil. Pero entremos a nuestro tema, que es quizá no el polémico, pero quizás el más delicado, porque tiene que ver con estrategia de incidencia, que es ese dilema entre academia y activismo electoral. Cuando pensamos en activismo, pensamos en estas marchas y en algo no necesariamente formal, en algo no necesariamente serio, pero es algo sumamente sano para la democracia, y es totalmente entendible que un centro de pensamiento en algún momento tenga algunas tareas de activismo, alguna participación activa en la implementación o en el diseño de políticas públicas. Y como pueden observar en su documento teórico, lo que hacemos es retomar un aporte académico que hace un señor de apellido Pilk en su libro The Honest Broker, que es el intermediario honesto, en donde se ve esa intersección de la ciencia con la política pública.
Ahora, ¿por qué estamos hablando de ciencia? Y es aquí donde les quiero tirar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la naturaleza, o para ustedes, cuál sería la mejor definición de un centro de pensamiento? Es decir, ¿qué somos? ¿Qué es un centro de pensamiento? Cuando un familiar o un amigo se les acerca y les pregunten dónde trabajan, y si su respuesta es un centro de pensamiento, o les quieren resumir más o menos la actividad que hacen sus organizaciones, ¿cómo definirían ustedes a los centros de pensamiento? Voy a dejar unos 2 minutos para que lo pensemos, y si lo pueden compartir en el chat, lo agradecería mucho. Ya estoy viendo algunas respuestas, gracias Sebastián y Enrique. Quizás también les preguntaría qué herramientas nos distinguen, porque hay movimientos sociales, hay ciudadanos individuales, o incluso los mismos partidos políticos que lo que a veces hacen es incidir en la agenda pública mediante el debate. Pero ¿qué herramientas, por ejemplo, tenemos nosotros los centros de pensamiento para hacer nuestro trabajo? Perfecto. Dice Sebastián, son organizaciones de sociedad civil que buscan incidir en políticas públicas a través de la investigación y el trabajo con todos o varios sectores de la sociedad. Enrique dice, uno de los componentes de su naturaleza es contribuir a elevar la calidad del debate de temas que se encuentran en la agenda pública, y Sebastián dice, tratando de resumir más o menos lo que hacemos, es lo que mencionaba sobre investigación y evidencias concretas a través de esta. Alan dice la producción de conocimiento científico, generación de evidencia, dice Luisa. También Alan decía
elaboración de políticas públicas basadas en evidencia. Y Enrique dice, las investigaciones son herramientas, además la calidad de las mismas los pueden convertir en referentes válidos para el debate público y para inclusive tener una posibilidad de tener un debate cercano a autoridades y candidatos. Perfecto. Creo que todos coincidimos en que la evidencia y el análisis científico es nuestro pilar, y me gustó mucho la expresión que usa Enrique, porque nos convierte en referentes válidos del debate público. Es decir, una organización que no sea seria, que se dedique a publicar su retórica, pero sin mayor evidencia, que no tenga un análisis fino, académico, científico de los temas que está tratando, sino que solo sea una manifestación de voluntades, no es un referente en el debate público, al menos no es un referente válido, como dice Enrique, no es un referente de peso. Lo que nos impulsa a nosotros a hacer nuestro trabajo de forma científica es no solo llegar a la verdad, sino que esa verdad sea un referente sólido para que de alguna forma guíe o aporte en el debate público, de ciertas luces. Y es un buen comienzo para este último apartado. Bueno, en inglés hablamos de think tanks, o en español a veces hablamos de tanques de pensamiento y nos imaginamos algo así. Es cerebro pensando, gente muy preparada, con estudios, con un perfil técnico, pensando, pero no solo pensando, porque si solo fuera pensar, esta gente estuviera en un escritorio en una universidad haciendo papers académicos que tienen otra finalidad o es otro tipo de discusión, sino que es un tanque, es decir, algo como que va a la batalla de los argumentos. Es una academia, es un sector académico, pero no de una universidad. No se intenta hacer estos escritos netamente de expertos o de académicos, sino que incluso hoy se hacen en un formato de comunicación amigable, en medios a veces digitales, para llegarle a ese ciudadano, quizá profesional de ingresos medios, para que tome acción. Y a esto llegamos con los roles del científico. En el documento teórico retomamos esta teoría de Fick y decimos que hay 4 tipos de científicos. Está el científico puro, que es el que va a estar en un laboratorio y se le va a presentar ciertas muestras y va a analizar con mucho detalle las propiedades de cierto fenómeno químico, físico o social. Pero básicamente es esa persona que nos imaginamos con una bata blanca y con tubos, encontrando la verdad de cierto ente o de cierto fenómeno. A veces puede haber una cierta cientificidad muy pura en las universidades, donde hay académicos o hay áreas de la academia que se enfocan en los fenómenos sociales de una forma totalmente científica, quizá no posiblemente para incidir en un proceso de políticas públicas, sino que incluso por puro entretenimiento o vocación. Luego tenemos un árbitro, que es el que se le pregunta, y lo que se le pregunta él se va a limitar a contestar. Muchas veces los proyectos de consultoría son así, que una oficina de gobierno se acerque o una empresa se acerque para preguntarle a alguien cuál es el problema de su organización y va a ser una especie de árbitro. En otras ocasiones va a pedir recomendaciones y quizás el árbitro ya va a cobrar un rol más activo. No quiero dejar de lado el comentario que nos hace también Sebastián. Creo que a través de la evidencia que se levanta, los centros deben actuar para buscar cambios positivos para la sociedad. Podríamos ser algo como un think and do tank. Perfecto. También se hablan de los action tanks, es decir, ya no es estas instituciones elitistas y académicas y de expertos que solo están en sus escritorios cotejando la realidad con números, sino entes proactivos, entes propositivos,
agentes de cambio en los procesos de política. Y es muy atinado este comentario con los últimos dos roles. El activista, en inglés, en el libro le llaman el advocate, porque es de advocacy, o el intermediario honesto, the honest broker. Entonces el activista es el que tiene sus puntos muy claros sobre derechos humanos, o sobre sostenibilidad medioambiental, o sobre derechos de la mujer. Y en esa agenda va a encauzar la evidencia que tenga, es decir, la evidencia se vuelve el vehículo para buscar los cambios positivos que menciona Sebastián. A contrario del intermediario honesto, que el intermediario honesto quizás no tenga una agenda tan reducida a 1, 2 o 3 issues, sino que puede ser un asesor o puede ser alguien que en materia económica quiere proveer todas las opciones, el menú de opciones con las ventajas o desventajas de cada opción. Pero veámoslo de forma ejemplificativa para entenderlo mejor. A ver, hablábamos del científico puro, que es el que está a la izquierda y arriba, o del equipo de consultores, que va a ser el árbitro. A veces no es solo un equipo de consultores, quizás un banco central de reserva, por ejemplo, que se encarga de medir la inflación o el crecimiento del Producto Interno Bruto, sea una especie de árbitro. A veces quizás pueda dar recomendaciones, pero el rol central de un banco central de reserva, aparte de conducir la política monetaria, es también proveer de estudios sobre los índices macroeconómicos de determinado país. Abajo ya vemos distintos roles del científico. La foto de la izquierda de abajo es del reverendo Martin Luther King, que su issue, por el que era el abogado, o por el que hacía esas campañas de advocacy, eran los derechos civiles y particularmente la igualdad entre el segmento de la sociedad estadounidense afrodescendiente respecto a sus derechos políticos, sociales, económicos y los más básicos y donde estaba el origen de toda esa inequidad, los derechos civiles, ¿verdad? La posibilidad de ir a una u otra institución educativa o de tomar un bus y sentarse en cualquier parte sin discriminación por su origen étnico o el color de su piel. Ellos eran activistas de una causa, pero una causa, ojo, que también tiene evidencia, y se podían proveer números sobre la desigualdad salarial entre los afrodescendientes o la mayoría en ese entonces de población en Estados Unidos de ascendencia europea. O se podían también brindar evidencias sobre el número de denuncias o el número de condenas de atropellos de la policía o de fuerzas de seguridad contra la población afroamericana. Es decir, el activismo no escapa de evidencia. Lo que hace es reducir su narrativa a los issues muy particulares que se quieren promover de una forma claramente activa. Y del lado derecho, abajo tenemos, bueno, esta foto la encontré de Google, es uno de los asesores del presidente Barack Obama, que lo que le hace al presidente es brindarle un menú de opciones para que el presidente tome una opción, pero el presidente la tiene que tomar de la forma más informada posible. A veces esta puede ser una estrategia de los centros de pensamiento en temas donde no hay un consenso ni siquiera en sus juntas directivas o en su equipo técnico, o si hay un consenso, pero estratégicamente no se quiere tener un posicionamiento explícito por circunstancias de la estrategia de comunicación de ese centro de pensamiento. Una zona segura, pero también una zona más plural, en donde
le ofrece a ese congresista o a ese director o a ese ministro un menú amplio de opciones, es ser el intermediario honesto. Es decir, las posibilidades son A, B y C, y en esos escenarios están estas ventajas y estas desventajas. Puede ser incluso con la política tributaria, la política de pensiones, la política económica, una vía muy conveniente mostrar distintos escenarios. Y a veces no solo por no querer ser tan frontal en ciertos posicionamientos, a veces es porque distintos escenarios también pueden ser buenos o pueden ser igualmente aceptados por una organización. Ahora, tomemos en cuenta estos roles de los científicos y vamos a una distinción clara. Perfecto. Yo puedo ser un advocate, un activista, o puede ser un intermediario honesto, dependiendo de las funciones que tenga conforme a quien le estoy dando la asesoría. A veces le doy la asesoría al público en general, o a veces se la doy a un congresista, o a un partido político, o a un gobernador. Otra pregunta es, ¿qué tema estoy tratando? Y ahí es donde clasificamos entre casos tornado y casos aborto. A ver, para entender esto es muy sencillo. Supongamos que estamos en un campo, nosotros no estamos en esta clase virtual, sino que estamos teniendo esta charla en una de las instalaciones de nuestras organizaciones, y de repente sabemos que viene un tornado, que se avecina un tornado al municipio o a la provincia o al estado en el que estamos. Entonces, hay una incertidumbre. La incertidumbre es si el tornado viene hacia nosotros. Es decir, si corre en peligro nuestra vida, si tenemos que hacer algo sobre el tornado. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué vamos a acudir o a quién le vamos a preguntar si se avecina un tornado para actuar, para tomar una decisión, si nos quedamos, si agarramos el transporte más cercano y accesible y nos vamos a una zona segura, si suspendemos definitivamente la charla y bajamos al sótano? ¿A quién le vamos a preguntar? Bueno, le vamos a preguntar al que sepa sobre el tornado. Quizás alguien en la charla es un experto en tornados, o quizás nadie es experto, pero podemos en internet, a través de nuestros celulares o de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos móviles, podemos ver las noticias o ir a un referente, a un observatorio climático, para que nos diga la dirección del tornado. Entonces, digamos que el tornado se avecina hacia donde estamos, pero sabemos que hay un lugar seguro antitornados, o se está haciendo un llamado del gobierno a que la gente vaya a un estacionamiento subterráneo, digamos, para evitar caer en medio del tornado. Lo que va a pasar ahí, creo yo, es que rápidamente vamos a ir por la información, ir por referentes válidos de la información y actuar, y tomar una decisión muy clara, que es movernos o no movernos, y si nos movemos, ¿a dónde nos movemos? Estos son los casos tornado. Son los casos donde la evidencia empírica es suficiente para tomar una decisión, donde el nivel de incertidumbre se acorta con los datos duros que ofrecen referentes válidos. Ahora, no podemos sugerir la misma dinámica cuando tratamos temas como el aborto. Y digamos que estamos frente a una mujer embarazada que posiblemente está en alguna de las causales que normalmente se mencionan para justificar o para legalizar o despenalizar la interrupción del embarazo, ya sea inviabilidad del feto, embrión,
o violación o algún problema de discapacidad. Eso es cuando se hace una especie de aborto terapéutico bueno, hay toda una terminología para ese tipo de aborto. En otros países el aborto ya se penaliza por un simple factor de tiempo, es decir, en los primeros 3 meses o en las primeras 24 semanas es posible abortar. ¿Cómo reducimos nuestra incertidumbre y tomamos una decisión de políticas públicas para despenalizar o legalizar o sancionar el aborto, como lo hicimos en el caso del tornado? Bueno, es posible que si comenzamos a tener esta discusión en esta aula virtual o de forma presencial, puede pasar el día entero y no vamos a tener un consenso, como si lo tenemos en el caso del tornado, que es a dónde ir. Esta distinción es muy útil para identificar qué temas son tornado, es decir, tienen que ver con evaluación de evidencia empírica, se superan mediante un estudio exhaustivo y hay un énfasis en la razón, en la lógica, y es una discusión netamente tecnócrata a los casos aborto, donde ya hay una racionalización de distintos fenómenos sociales, económicos, teológicos, éticos, también de filosofía política o de libertades individuales, de autonomía de la mujer. Puede haber también argumentos selectivos, hay componentes de emoción, hay una narrativa alrededor de cada posición y la discusión no es tecnócrata, ya se vuelve una discusión más plural. Definitivamente, si comenzamos a tener una discusión sobre el aborto, no tendríamos seguramente un consenso, ni el día de hoy, ni posiblemente jamás, porque a diferencia del caso tornado, en los casos aborto, hay una discusión valorativa, hay un disenso sobre valores, sobre principios, incluso morales, de los que, claro, como no hay consenso, no es posible reducir la incertidumbre con una mera evidencia o una mera fuente de datos duros. ¿Cómo cruzamos estas dos cosas? Y esto lo tenemos en nuestro documento teórico. Creo que tuve un problema ahí con la presentación cuando se pasó acá, pero del lado anaranjado tenemos los casos tornados y del lado rosado tenemos los casos aborto. Entonces la pregunta es, ¿se trata de un contexto en el que hay un consenso de valores y baja incertidumbre? Si hay un consenso de valores y baja incertidumbre, entonces es un caso tornado. Lo que necesitamos son árbitros o científicos puros, solo que los científicos puros no están relacionados con políticas públicas, son más laboratorios de conocimiento donde se abordan fenómenos. Mientras que los árbitros, los consultores, los bancos centrales de reserva, las organizaciones que, por ejemplo, se encargan de mediciones únicamente, ellas son las que se van a ocupar de ese caso tornado. Ahora bien, si no hay un consenso de valores y hay una alta incertidumbre sobre distintas circunstancias alrededor de ese caso, se trata de un caso aborto. Si mi menú de opciones es reducido, es decir, si yo soy una organización por la autonomía de la mujer, entonces no hay ninguna pregunta, va a ser mi estrategia una estrategia activista a favor de los derechos reproductivos de la mujer. Si mi organización es una organización dedicada al un enfoque más tradicional de la familia o más conservador y de defensa de los derechos del no nacido, entonces esa organización tampoco va a ser intermediaria porque tiene
un menú de opciones limitados. La misión de esa organización es defender la vida del no nacido y por tanto va a acumular la información necesaria para defender su narrativa. Su narrativa va a estar en contra del aborto, mientras que la otra va a estar a favor del aborto en distintas circunstancias. Ahora, posiblemente en un aborto, el decisor de la política pública, usualmente los parlamentos, los congresos, los órganos legislativos, lo que querrán buscar sean intermediarios honestos, es decir, personas que les den todas las consecuencias jurídicas, sociales, económicas sobre este debate. O hayan organizaciones que por su naturaleza, digamos que no son centros de pensamiento, pero son movimientos ciudadanos, no tengan un consenso sobre este tema, entonces lo que quieren hacer es tener un debate informado. O un mismo centro de pensamiento que se encargue de temas de salud, diga, bueno, vamos a ofrecer todos los escenarios que se dan en temas de salud pública a partir de la legalización o despenalización o sanción del aborto. Pero la pregunta principal es el nivel de consenso, de valores y de incertidumbre para saber frente a qué caso estamos y cómo nuestra organización va a responder ante esos casos. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta acá? Veamos 3 videos solo para entender y facilitar nuestro olfato sobre casos aborto o tornado. A ver, voy a poner 3 videos. Si podemos ver, los 3 videos son cortos, son videos de noticias y ponémonos unos 5 minutos para ver los 3 videos, son bastante cortos. Y retomamos la charla.
Bueno, básicamente los videos tienen que ver con distintos proyectos o situaciones muy particulares de los países, de algunos países latinoamericanos. Como vimos, el primero que tiene que ver con una solicitud que hace el presidente Evo Morales sobre la despenalización o la legalización de la coca, de la hoja de la coca. Ahora, ¿qué les parece eso? Si alguien nos responde rápidamente. ¿Eso es un caso Tornado o es un caso aborto? Sería la despenalización, a ver, dice Luisa, pero creo que escribió en el chat privado, es un caso aborto, es correcto, porque tiene que ver con valores que incluso están enraizados a la costumbre y a las tradiciones de una sociedad en particular. En el caso de Bolivia, la coca, y bueno, se puede ver lo mismo quizás en países andinos, en Colombia o en Perú, la coca es, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, algo normalizado, ya que de hecho estos pueblos tienen su centro social en la tierra y es una forma de agricultura, además de tener una serie de beneficios o de usos comunes, como es hacer dulce de coca o como es hacer té de coca para calmar incluso las alturas. Ahora, también es cierto que van a haber datos sobre el narcotráfico, sobre la producción de cocaína con base en la hoja de coca, que si bien nos puede llevar a una situación de tornado, y comenzamos a hablar de cómo cambia el precio según el tráfico, desde la producción, desde el cultivo de coca hasta la producción de cocaína, hasta la venta en Estados Unidos y el tráfico por Centroamérica, la repercusión de eso con números, con correlaciones estadísticas, en temas de salud pública, en temas de seguridad pública. Es decir, el activismo o el rol activista nunca va a escapar de evidencia. Y podemos, desde el activismo, yo personalmente, por ejemplo, he escrito sobre la necesidad de entrarle al tema de despenalización de droga por temas de salud pública, pero también de seguridad, y los números hablan por sí solo cómo se crean mercados negros impresionantes y se financia una red de crimen organizado. A pesar que yo pueda o quiera demostrar con números mi narrativa, posiblemente nunca voy a llevar la discusión a un caso Tornado, porque siempre van a haber valores o principios o ejes morales en contraste. Enrique dice, creo que el video de Evo Morales muestra que existen temas que poco a poco van teniendo menos intensidad en cuanto a hacer caso aborto. Bueno, me parece muy interesante eso, porque la despenalización, aquí ni siquiera se trata de una droga, porque es la hoja de coca, no es cuando ya se insertan aditivos químicos para hacer la cocaína, que es lo que conocemos como la droga. Pero en estos temas, yo concuerdo con Enrique, que tenemos más información, pero también porque la sociedad
se van moviendo a otros consensos de valores. Esto tiene que ver con la despenalización de la droga, pero también tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo o con la interrupción del embarazo, que paulatinamente, incluso en América Latina, los marcos legales se han ido flexibilizando. Entonces sí, podemos ver lo que dice Enrique, los casos aborto dejan de ser casos aborto o tienen menos intensidad como casos abortos porque ya tengo la evidencia, me lo puedo arrastrar a un caso tornado. La pregunta es la velocidad de ese proceso. Yo creería que todavía son casos aborto, pero que están recibiendo un debate más informado sobre patrones culturales, sobre realidades de mercados, sobre realidades de salud pública o de seguridad pública, como ya lo habíamos dicho. El segundo tiene que ver con el Canal de Panamá. Seguramente en el Canal de Panamá, y aquí no me detengo porque creo que es claro, que muchas organizaciones se pronunciaron sobre esa expansión en términos tornado, es decir, en términos de lo que iba a causar a la economía, de una forma muy medida de ver las demandas de transporte marítimo, de mercadería que esta expansión iba a tener. De repente puede haber dosis de casos aborto, si hay temas medioambientales, si para esto tuvo que haber algún tipo de contaminación, que creo que para el Canal de Panamá no fue el caso, aunque sí pueden haber algunos cuestionamientos, pero no fue un issue central, o la contaminación al mar o a los océanos que se pueda causar, o el dinero que se dedicó a esto, si se hubiera podido dedicar a otras áreas, por ahí puede entrar algo de caso aborto, pero en principio lo que las organizaciones deben de hacer para abordar este problema es enfocarse en evidencia empírica, y eso debería de ser el eje principal de una discusión. El tercer video tiene que ver con la desaceleración de la economía chilena. Y claro, ese ejemplo lo puse porque es, y veo que una tarea de nuestros amigos, a ver, no me quiero equivocar, creo que son nuestros amigos paraguayos, cuya tarea la hicieron sobre política tributaria. Uno creyera que en economía es donde más evidencia empírica hay porque es sobre números. Y los economistas podrán decirnos mejor que cuando se trata de economía política, economía fiscal, hay valores encontrados. Debate sobre redistribución de la riqueza. Por ahí la estrategia que los amigos paraguayos presentan es sobre equidad tributaria. Ya solo con el planteamiento de una equidad tributaria me da la impresión que hay una discusión valorativa y que podrán haber muchas personas en contra o muchas personas a favor. Entonces eso, aunque hay mucha evidencia, aunque hay muchos números, no es un caso tornado, es un caso aborto, pero del cual tengo mucha información empírica de cierto impuesto regresivo o progresivo, cómo va a impactar en variables de la economía como el crecimiento económico, que es lo que en Chile se relaciona con la política tributaria, y quizá la derecha va a decir el desaceleramiento de la economía se debe en buena parte por la política tributaria de un gobierno de izquierda, o el gobierno de izquierda va a decir no, esa política tributaria establece pautas sobre la equidad y la desigualdad, va a traer beneficios en este programa social o política social en particular. Y bueno, dice Enrique, efectivamente es más bien un caso aborto. La pregunta es cómo lo vamos a abordar. Puede ser de una forma activista,
muy concreta en cómo debe ser la política tributaria. O si el centro de pensamiento lo que va a hacer es dibujar los escenarios, si se hace esta reforma, si se hace esta otra reforma, o si no se hace ninguna reforma, cómo va a caminar en variables económicas, ya sea muy macro, muy micro, o en variables sociales, en temas de salud, educación, en temas de inversión social, en temas de inequidad. Sí, hay que traer la información, la pregunta es cómo voy a acercarme. En el caso de Paraguay quizás quieran hacer un planteamiento muy concreto sobre reforma tributaria, o lo que van a hacer es llamar expertos y sobre un diagnóstico de los escenarios, discutir, o a políticos también discutir esos escenarios, de forma que el centro de pensamiento es más un intermediario honesto, alguien que provee información y más o menos oriente el debate hacia ciertos temas, en vez de hacerlo de una forma muy específica hacia una propuesta. Ahí es donde la pregunta es cuál es el menú de opciones que tiene, según su agenda, el centro de pensamiento. Probablemente si es un centro de pensamiento cuya prioridad es cierta política económica, va a ser más advocacy, más activismo en torno a esa política fiscal. Mientras que él, si es un centro de pensamiento con una agenda más abierta, en donde la prioridad es, a ver, que sea una reforma fiscal, pero respetando 1, 2 y 3 mínimos, pues el menú de opciones sea más amplio y se puede hacer un intermediario honesto. Por eso la pregunta es, ¿cuál es su naturaleza como centro de pensamiento? En cualquier caso es válido, pero si se hace una estrategia de forma coherente a nuestra naturaleza y a nuestras acciones, vamos a tener una incidencia más efectiva. Antes, si hay preguntas o comentarios, quería terminar con la pregunta que siempre decimos, ¿cómo incidir? Bueno, en el ciclo electoral ya hemos hablado de distintas formas. En el caso de los colegas de El Salvador y de Grupo Faro, se habla de organizar espacios de diálogo, por ejemplo, en torno a las elecciones, que siempre es una forma muy efectiva de acercar a los candidatos con los votantes y de promover ese debate informado. Muchas veces en los mismos medios de comunicación no vemos moderadores con el perfil técnico o con el conocimiento técnico para hacer las preguntas adecuadas. Pero los centros de pensamiento, en alianzas a veces con medios de comunicación, por temas de infraestructura o con otros actores importantes mediáticos, pueden establecer debates muy constructivos. Fortalecer el voto informado. También uno de los grupos planteaba esta estrategia de comparar ofertas programáticas, presionar, es decir, comparar planes de gobierno, presionar posicionamientos, forzar a que el candidato me diga si está de acuerdo o no con esta política o cómo piensa de forma concreta abordar esta problemática, presentar propuestas, como quizás se esté considerando en el caso de la reforma tributaria en Paraguay, y medir resultados, que es otra de las estrategias planteadas por los compañeros del Grupo Faro. Bueno, después de las elecciones, veamos si cumplen o no las promesas. Esa es una forma de medir resultados. Otra forma de medir resultados es, veamos si estas promesas que están cumpliendo tienen un impacto positivo o negativo en términos económicos o sociales, que es un tema de monitoreo y evaluación. Durante todos estos módulos, lo que nos preguntamos es, de acuerdo a nuestros recursos y nuestra realidad, ¿cómo propiciamos un cambio? Y el camino del cambio es como esta fotografía, es algo complicado. En primer lugar, porque el status quo es algo pesado. No solo es esa roca que queremos mover, sino es la gente que está del otro lado de la roca, con más recursos, con salarios, con estructuras que están empujando en contra nuestra esa roca. Y al mismo tiempo es esta pendiente, que muchas veces es la misma cultura,
esas cosas, esos patrones sociales de nuestra sociedad que no podemos mover fácilmente y que lo que hacen es plantear un proceso cuesta arriba, porque ya no solo se trata de actores, de recursos, sino que también se trata de formas de pensamiento. Por eso es que muchas veces se habla de concientización, porque tenemos que ir de la cultura, desde lo más básico. Mi propuesta es que tengamos siempre en cuenta que va a ser algo así. El cambio es complicado, es difícil, pero también ocurre. No en los tiempos que quisiéramos, pero cuando hacemos una lectura de nuestra sociedad de aquí a 5, 10 años, a 10 años o a 30 años, podemos identificar cambios. Algunas veces incluso retrocesos que nos lleven incluso a tocar fondo y pasar por etapas muy dramáticas como lo está pasando algunos países en nuestra América Latina. Pero lo cierto es que tenemos que sentirnos muy motivados con nuestro trabajo. No es un trabajo cualquiera, no es intereses privados lo que estamos defendiendo, es una convicción por la verdad y por el bienestar de nuestros países. Y aunque el trabajo sea difícil, tenemos que estar siempre esperanzados que con las estrategias correctas, con este tipo de espacios, con el intercambio que hemos tenido en estas semanas y con otra serie de actividades y esfuerzos que ustedes estarán haciendo día a día, pues vamos a lograr al menos ver en nuestras vidas algunos cambios de los que nos podemos sentir muy orgullosos. Yo finalizo acá, por si habría otra pregunta o comentario, estamos más que abiertos, o si no concluimos. Estimado Guillermo, muchas gracias por la videoconferencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta final o alguna reflexión final. Pues yo finalmente no agradecerles a ustedes por haber llevado este módulo a cabo, agradecerles no solo por las conferencias virtuales, sino por todo el trabajo que se ha desarrollado en las distintas tareas que hemos ido realizando a lo largo del módulo. Y más de cara a los participantes, decirles que la próxima semana tendremos una semana de descanso y a partir del lunes 21 iniciaremos el segundo módulo que está más enfocado ya en temas de comunicación política, y la próxima semana les estaremos molestando con unas pequeñas encuestas con respecto al aprendizaje del módulo y al desarrollo del módulo. No sé si alguien tiene alguna pregunta final, y si no, agradezco igual a todos por estar presentes el día de hoy. Bueno, entonces muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias Guillermo, gracias Luis. Gracias, ha sido un gusto. Éxitos en su proyecto. Gracias Sebastián, fue un gusto acompañarlos. Muchas gracias y gracias Guillermo por la clase.